Buenos días, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, profe. Bien. Buen día, profe. Saludarlos. Empezamos en un ratito nomás porque hoy tengo a las 10:15 tengo que estar en una entrevista, también online, ¿no? Pero bueno, así que enseguidita nomás empezamos. Bueno, profe. Bueno, vamos a comenzar nomás. Hoy vamos a estar trabajando con la guía 2, que ahorita les comparto. Está disponible ya en el CUP, así que si quieren bajarla, verla o trabajamos con esta directamente. La guía de hoy comienza de otra forma porque aquí nosotros les damos a ustedes lo que tienen que completar, digamos así. Así un poco uno entiende lo que es la diferencia de ponerse a leer un texto directamente y otra es ponerse a leer sabiendo que quiero buscar. ¿Ok? Entonces, por eso primero le presentamos las actividades para ver cómo eso puede influir en la lectura, ¿no? Bueno,
nos piden que demos una versión en castellano de los títulos, de las secciones. Eso nos dicen que una vez que hayamos leído los títulos, todo, las secciones, podamos más o menos activar nuestro conocimiento, que sabemos del tema que cree que trata el texto, fijarnos en los gráficos que acompañan, ver las palabras que no comprendemos, si podemos sacar alguna idea en el ejercicio de vocabulario o algún parecido que no nos damos cuenta, y después tenemos que contestar algunas preguntas. ¿Cómo se mide la posición en una dimensión, en dos dimensiones? ¿Qué es un vector, magnitud, orientación? ¿Qué ejemplos se dan de vectores? ¿Qué es un escalar? Bueno, ahí está, ¿cuál es el procedimiento general? Suma vectores. Esas son las preguntas que tenemos que contestar. Entonces, con eso en mente, más o menos, nos disponemos a leer, y lo vamos a hacer siempre. Una lectura rápida, que quiere decir no detenerse en lo que no entiendo o lo que no conozco, sino ir avanzando en la mayor cantidad de texto posible para que mi cerebro vaya recibiendo suficiente insumo para ir relacionando la información que ingresa con la que ya tiene almacenada por alguna situación de estudio, de experiencia, lo que sea. El título del texto que vamos a leer está ahí puesta, de Vector Description of Motion. Ahí tenemos nosotros de las cinco palabras que intervienen en la formación del título, conocemos 4. Acá nosotros tenemos 2 sustantivos, o sea, 2 palabras que se asemejan demasiado a sustantivos en castellano, vector y descripción. Entonces, cuando tenemos, fíjense que el límite es el artículo de, que ya hemos visto, la preposición of, que ya creo que habíamos hablado. Entonces, lo que queda es lo que se llama la frase nominal. Son 2 sustantivos. El importante o el que nos tiene que guiar es descripción. ¿Ok? Ya vector de entenderla o leerla en castellano como adjetivo de descripción. Entonces aquí yo voy a tener la descripción vectorial de, y aquí motion, no sabemos, ¿no? Por lo menos se parece a una palabra moción, pero moción no tiene mucho que ver con descripción vectorial hasta donde sabemos. Puede ser movimiento, profe. Movimiento. Exactamente. La descripción vectorial de movimiento, ¿no? Fíjense que si por ahí tienen la inquietud o se fijan en unas películas de los dibujos animados, se llaman picture motion y son movimientos de fotos o fotos en movimiento. Ok, bueno, seguimos. Vamos por los títulos. Vectors and Scalars, Vectors and Scalars, Adding Vectors, la sección 3.2, la sección 3.3, Subtracting Vectors, 3.4, Multiplying Vectors by Scalars, 3.5, Coordinate System and Vector Components, Coordinate System. Bueno, hasta ahí. Entonces, fíjense, volvemos atrás al comienzo. Tengo la descripción vectorial del movimiento. Yo inmediatamente ubicado el título, yo tengo que empezar a saber qué es descripción vectorial, pensar qué es movimiento, bla, que me ha enseñado, que sé, lo que sea. Entonces, fíjense, si yo acá me doy cuenta rápidamente, pues para las palabras muy transparentes. Vector se parece a vectores, que está arriba en el título, y scalars se parece a escalares. ¿Ok? Entonces, yo tengo que empezar ya a relacionar descripción vectorial del movimiento con vectores y escalares. Ya tengo que estar establecido. Yo tengo después adding vectors. ¿Ok? Bueno, este sigue siendo vector. Bueno, muy bien. Esto sería vectores sumas o sumando vectores, podrá ser. Vamos a ver después. Todo esto es inicial. Subtracting vector, evidentemente se parece a sustracción de vectores.
que podríamos decir, nosotros decimos resta de vectores, diferencia, exacto, eso es más correcto. Y acá tenemos multiplying vectors. Multiplicación de vectores por escalares. Por escalares, perfecto. Y después tenemos sistemas coordinados y sistema de coordenadas y componentes de vectores. Ajá, componentes vectoriales o componentes vectoriales. Aquí tenemos sistemas coordenados. Perfecto. Entonces, fíjense, el título es descripción vectorial del movimiento. Y parece que primero va a ser toda una introducción de vectores, operaciones con vectores, y después va a pasar a hablar de los sistemas coordinados. Esto es por los títulos, los subtítulos, ¿no? Vamos al segundo paso, que es el estudio de los gráficos, la lectura de los gráficos. La figura 3.1, si se fijan, voy a agrandar un poquito a ver si se puede ver mejor. Ok, ups. Fíjense, figura 3.1, ¿qué me dice? Dice la posición del vector R1 desde un objeto localizado a 2 metros desde el origen a 30 grados sobre la horizontal. Hay un solo punto que hay que hacer. Esta palabra, ahí dice de position vector, son dos sustantivos, posición y vector. Entonces yo voy a leer el vector posición R1. El vector posición. Ok, que vos sabemos por física que no es lo mismo la posición del vector a vector posición. Son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, el vector posición R1 para un objeto localizado 2 metros del origen a 30 grados de la horizontal. Bien, vamos a 3.2. Ahí está más claro. Fíjense, yo tengo ahí vector addition. Addition se parece mucho más a adición. Entonces yo voy a leer adición vectorial o adición de vectores. Y ahí tengo que, fíjense, adding, ok, addition. Bueno, ahí no puedo poner. Entonces, la adición de vectores o adición vectorial. Entonces, ahí me explica, fíjense si pueden leer la figura 3.2 que dice el epígrafe. Teresa, te pido que aguantes un ratito. Vamos a ver qué dicen los compañeros. No te enojes, Teresa. Entonces, ¿qué dice? A ver. La figura 3.2 habla de adición de vectores o adición vectorial. Entonces yo tengo que ponerme a pensar qué sé de adición de vectores o suma de vectores. ¿Ok? A ver, ¿quién se anima? O si quiere, Teresa, métele nomás. Ahí dice que la nueva posición del vector R2 define al vector suma de la vieja posición del vector R1 y cambia el delta de R. Gráficamente, sumamos los vectores por... ¿Cómo sumamos vectores? ¿Cómo sumamos vectores? ¿Cómo sumas vectores? ¿Vos has hecho física o has sumado vectores? A ver, algún estudiante de ingeniería que ya seguramente ha tenido física. ¿Cómo sumamos vectores? Bueno, no hay problema. Si no saben, yo como yo soy ingeniero, no me acuerdo cómo es. Ok, vamos a la figura 3.3.
Bueno, no hay 3, 3, está la 3, 4. Fíjense qué me dice la figura 3, 4. Que la suma de vectores es conmutativa. Perfecto, la suma de vectores es conmutativa. ¿Qué más dice? No te preocupes si no entiendes todas las palabras. Vos sabes qué quiere decir con una operación conmutativa. ¿Qué quiere decir? Sí. Que no importa. Entonces, si sumamos A más B o B más A, ¿qué pasa? obtenemos el mismo resultado. ¿Qué palabra puede ser obtenemos ahí? We get. Get, perfecto. Fíjense cómo el get sale solo el significado. Nosotros obtenemos el mismo resultado. Aquí la única palabra que no conocemos es esta whether, W-H-E-T-H-R. Eso se lee conjuntamente con whether or. ¿Y cómo se lee más acabadamente? Lo que has leído, Teresa, está perfecto y la compañera también. La suma de vectores es conmutativa. Whether or se lee sea que formemos la suma A más B o la suma B más A, nosotros obtenemos el mismo resultado. ¿Está? O sea, el whether or es sea una o sea la otra cosa. La adición, fíjense, lo que sigue en B, la adición de vectores es también asociativa. Perfecto. Es también es also asociativa. O sea, ahí me explica, A más B más C es igual a A más B más C. Perfecto. Vamos a la 3.5. Chan, 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 chan. Ahí hay 2A. ¿Qué pasa ahí? El opuesto. El vector A y A es su opuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Menos A, perdón. Bien, Alejandra. Aquí sabes qué pasa. Este A, el A primero, es el artículo indeterminado un vector A y su opuesto menos A. ¿Okay? Ahí la palabrita, la letra A sola al comienzo es el artículo indeterminado un. Y A con negrita es el nombre del vector, digamos. Perfecto. La figura 3.6, ¿qué me dice? Habla de la resta de dos vectores. La resta, profe. Perfecto. ¿Me pueden indicar algo más? Está perfecto. Ahí perform es realizar. Para realizar la resta de R2 menos R1, nosotros sumamos al vector R2 el vector menos R1. Perfecto. Esto es un vector con la misma longitud de R1, pero con su punto, o sea, con la dirección opuesta. El resultado es un vector diferencia delta de R. Bien, vos fíjate ahí, aquí arriba en la 3.5 ahí sería por el vector opuesto, profe, que lo que decía en el punto 3.5. Acá pointing. Ahí dice, Pointing dice el vector de la misma longitud que R1, pero apuntando en la dirección opuesta. Ahí el pointing, o sea, lo entendíamos, nada más que pointing no lo tomábamos en cuenta. Por eso te dice, para realizar la sustracción, la resta R2 menos R1, sumamos a R2 el vector menos R1. O sea, el vector, la misma longitud que R1, pero en la dirección opuesta. Perfecto, compañeros. Vamos a la 3.7. Y ahí tenemos. Lo primero que dice es multiplicación de un vector por un escalar. Perfecto. Pues se me fue ¿qué le pasa a este curso? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos sacar? ¿Puede volver a la imagen, profe? ¿Se ha cortado? Sí, no, se había ido y no aparecía. Sí, a mí también, no sé qué le ha pasado. Un escalar positivo
o sea, un escalar positivo no cambia la dirección, mientras que un escalar negativo invierte la posición. La dirección. La dirección. Nota, de nuevo. Ahí te lo subo. Ahí no te preocupes, seguí leyendo. De nuevo dice que no interesa dónde... Starts, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza? Ajá. Pero está ¿Y dónde termina? No. ¿Qué pasa? No, que está Dasein, que dice cuando el vector no comienza, puede ser que se lea, porque está Dasein. Ahí dice, fíjense, note o nótese de nuevo la negación que... no interesa. Exactamente. ¿No? Que donde comienza el vector, no, ese doesn't no importa. Su dirección y magnitud completamente caracterizan al vector. ¿Ok? Por ahora, yo la clase que viene es una clase muy aburrida, prepárense porque yo trataré de explicar el tema de los verbos y todas esas cosas. Si no será la próxima, será la otra. Muy bien, y después tenemos acá la 3,8, multiplicación de un vector por un escalar es distributiva, eso es muy fácil. Vamos al sistema de coordenadas. Fíjense acá, la figura 3,9. Varios puntos. Ajá, varios puntos. No sé qué es label. Siga, no se quede. Sus coordenadas en un sistema de coordenadas rectangular. Perfecto. Podemos describir estos puntos igualmente con las posiciones de los vectores. Los componentes de las posiciones de los vectores son puntos de coordenadas. Por ejemplo, no puedo ver, A de X es igual a 2 y A de Y es igual a 1. Bien, ¿alguien puede corregir algunas cositas que están ahí sueltas? Muy bien, Teresa, ¿no? Pero acá decimos. Sí, ahí está mal. A ver, ahí hay un caballero que anda queriendo hablar. A ver. ¿Ve? Bueno, acá vamos. Varios puntos. Label, indicado por sus coordenadas en un sistema de coordenadas rectangulares. Nosotros podemos, el can es el verbo poder, nosotros podemos describir los puntos igualmente bien con los vectores posición, Teresa. No con la posición de los vectores, sino con los vectores posición. Sí, acuérdate que en física no es lo mismo. Y después la última oración dice, los componentes de los vectores posición, o las componentes de los vectores posición son las coordenadas de los puntos. Y ahí viene A sub X igual a 2 y A sub Y igual a 1. Y la ultimita, la figura 3,10. El teorema de Pitágoras habla, profe. ¿Qué dice? El teorema de Pitágoras y la trigonometría simple. Bien, y la trigonometría simple, común o sencilla. La relación entre los componentes y las longitudes y magnitudes de los vectores. Bien. O de un vector. Ahí va queriendo, ¿no? No es que yo sea mal llevado, nada, pero yo tengo que tener cuidado que ustedes se den cuenta que eso es tan singular, por eso, ¿no? Sí. Pues te digo, vamos, la figura 3,10 que dice, el teorema de Pitágoras, o si quieren, el teorema pitagoriano, y las trigonometrías sencillas dan la relación, between es una preposición que dice entre, la relación entre los componentes y la longitud y magnitud de un vector. ¿Ok? O sea, si ustedes se fijan en esto, hemos ido aprendiendo varias cosas, ¿no? Algunas preposiciones que siempre van a guardar el mismo resultado, el mismo significado. Between,
entre. Después acá tenemos several, varios. Can es un verbo que quiere decir describir. A ver, aquí habíamos visto uno. No, acá, el doesn't matter. El doesn't es la negación, no. ¿Ok? Que tenemos que, esto ya tenemos que ir almacenándolo en nuestra mente para las futuras lecturas. Acá el whether, que les decía al comienzo, whether or, sea que formemos la suma A más B, o sea que formemos la suma B más A. Eso es whether or. Si el whether está solo, a ver, yo lo voy a escribir acá eso, para que lo anoten, no lo tengan claro. El whether solo, el whether or, esto es igual a sea tal cosa o tal cosa. Así, ¿no? Podríamos esquematizarlo así. Whether solo es igual que if, y significa el condicional sí. ¿Ok? El sí sin acento, que es la afirmación. Entonces, vamos aprendiendo. Whether or es una construcción que cuando la encontramos, tenemos que entenderla como o una o la otra cosa. Y si está whether solo, lo equiparamos o lo hacemos equivaler a if, y significa sí en castellano, el condicional sí. ¿Ok? Acá hemos aprendido un verbo que es muy común, usado en inglés técnico, que es perform, que quiere decir llevar a cabo. ¿Ok? Y bueno, y acá ya tenemos, ya hemos leído esto. Ahora sí, recién vamos a hacer una lectura rápida de el texto. Ya hemos visto lo que dice la técnica. Primero leo el título, después leo los subtítulos de la sección, etcétera, etcétera. Voy armando en mi cabeza de qué trata, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto nos ayuda a nosotros a ver si podemos leer mejor, ¿ok? Vamos a tomarnos, son las 9:29, 6 minutitos hasta las 9:35, 40, a leer lo que podamos de la sección que aparece ahí. Entonces, si ustedes la pueden abrir en su teléfono, cosas, leanlo, si no, leanlo de la pantalla.
Nada más que yo tarde me pensé que decía. Y ya estamos, ya hemos leído, hemos llegado hasta la página, hasta la línea 50 por lo menos. Bueno, vamos a ver qué me pide la guía. Vamos a la primera parte que les decía. Ya hemos hecho el ejercicio 1A, el 1B, bueno, queda para ustedes. Vamos a ver qué palabras a la actividad 3, las palabras que presentan alguna característica particular. Vamos a ver si encontramos algo que llame la atención, porque está entre comillas, sea un símbolo. Acá tenemos how fast, how far, en la línea 10, 11. How far, how fast, which direction. Acá tengo en la línea 18, magnitude con negrita, vector en la anterior. Entonces vamos a ver qué me dice de vector. A ver si alguien me puede decir, acá tenemos vector. Oh, a ver, aguántenme. Vector y magnitude. Ah, miren, hasta ahí. A ver, ¿quién se anima a leer eso? Y lo pongo ahí porque está en negrita, ¿no? Después acá tengo 30 grados, R1, hemos dicho que, figura 3.1, R1 ¿cómo es el nombre del vector de oposición? Aquí hay una pregunta. Aquí hay un símbolo delta R. Acá hay una formulita. Bueno, a ver,
Ahí tenemos, ¿qué es un vector según el texto? Yo siempre les quiero recordar que con nosotros corregimos de acuerdo a lo que dice el texto, no sobre lo que ustedes saben si está bien o está mal, sino que dice el texto y nosotros hacemos esa valoración, ¿no? Si yo a ustedes les pregunto qué dice el texto o cómo define el texto un vector, ustedes me tienen que decir cómo lo dice ahí. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿quién se anima a definirme un vector o qué es la magnitud? Y que ahí hay otros, y que dice en la última oración del párrafo. A ver. Alguien que no sea ni Teresa ni Alejandra. Vamos a ver. No se enoje, Teresa. Profe, habrá apuestas. ¿Ah? Ahora las apuestas. Vamos. Fin de semana en las termas, en el Amerian, o si quieren aquí en el Internacional, pero cuando se inaugure, hasta la vereda. Después para entrar ya pagan ustedes. Muy bien. A ver, ¿qué es un vector? ¿Qué es la magnitud? ¿Y qué ejemplos hay? Ahí estoy viendo que hay algunos ejemplos. ¿Quién se anima? Esto porque yo pregunto eso porque están las letritas en negrita, ¿no? Nada más. Si no pasa nada, vamos a ver qué otras actividades nos pide el texto o la guía. Pasamos. Dice, ¿en qué medida proporciona versión? Directamente nos manda a hacer la versión en castellano. Bueno, no hay mucho. Entonces vamos a ver. Aquí está. No, las preguntas están aquí arriba, ¿cierto? Esto no tiene ejercicio de vocabulario. Bueno. ¿Cómo se mide hasta donde hayan leído? ¿Cómo se mide la posición en una dimensión? ¿Cómo se mide la posición en dos dimensiones? Me piden que, está, defina vector, magnitud y orientación. ¿Qué ejemplos se dan de vectores? ¿Qué es un escalar? Todo esto lo podemos leer en la primera página, así que vamos a ver. Díganme entonces cómo se mide o cómo se mide la posición en una dimensión y en dos posiciones. ¿Cómo se mide la posición en una dimensión o en dos dimensiones? Y en dos dimensiones. A ver. Y dice que el uso de números positivos y negativos designa la dirección del movimiento en una dimensión que longer adecuado en dos o tres dimensiones. Bien, ahí yo les explico. Longer, no sé qué es longer. Longer es ya no es adecuado. Exactamente. Ya no es adecuado en dos y tres en dos y tres dimensiones. O sea, ven muy bien. El uso de, o sea, vos mides en una dimensión, mides la dirección con números negativos y positivos. ¿No? Está bien. Ahora vamos a ver qué pasa ¿cómo se llama esto? A las dos dimensiones.
Dice que el movimiento en una dimensión es rico en posibilidades. Sí. En más de una dimensión. Acá tenemos motion in more than one. More than es más de una dimensión, ofrece ricas posibilidades. Muy bien. Y aquí dicen, fíjense, ahí donde les estoy indicando. Describir esos movimientos. No contesta una sola pregunta como cuán lejos, cuán rápido, en qué dirección, o qué tan lejos, qué tan rápido, en qué dirección. Bien. Entonces decimos que el movimiento, porque aquí decíamos que en una dimensión se usan números negativos y positivos para indicar la dirección. Acá dice, y aquí viene el verbo, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Como decía la compañera, describir esos movimientos involucra no solo las preguntas de cuán lejos y cuán rápido, sino también en qué dirección. Y ahí viene la palabra. Esta palabrita measure es medición. Es medir, perdón. El verbo medir. Nosotros medimos la posición. De aquí viene, ¿ve? Entonces, aquella pregunta que me decía Belén, la respuesta que me decía Belén estaba incompleta. Porque si me decía de la dirección, pero la pregunta era medición. ¿Cómo se medían la posición en una dimensión y en dos dimensiones? ¿Me entiendes, Belén? Acá arriba, ahí me dice para designar la dirección, pero no dice la medición. Entonces acá tenemos en el párrafo de la línea 13 a la 20, dice, nosotros medimos la posición. A ver quién sigue. ¿Especificando? Muy bien, especificando. Ahí single, un único número. ¿Ok? Single es único o solo. Representa la distancia desde el origen. Ajá. Muy bien, Belén. Ahí sigue. Con un positivo o un negativo. Con un positivo o un negativo que indica las dos posibles direcciones en una dimensión. Perfecto. Aquí yo me permito, como yo tengo que enseñarles, esto está muy bien entendido y fíjense cómo reafirmo que no hay que saber todas las palabras para poder dar una versión en castellano. Yo tengo esta expresión either, either, acá significa cualquiera. ¿Ok? Yo ahí les voy a agregar. Either significa cualquiera. Ahora, recién, les completo si yo tengo either or, es o una o la otra. Voy a poner, como ustedes, aquí hay gente matemática, sabe que la O excluyente es distinta. Entonces, ahí yo tengo either or, fíjense, la misma palabrita, seguida de or, cambia completamente el sentido, ¿no? Sea la una o la otra, que es lo mismo que lo que veíamos recién, whether or, ¿ok? O una o la otra, sea una, sea la otra, les decía recién yo. O sea, ¿se dan cuenta, no? Entonces acá tengo, medimos la posición especificando un único número que representa la distancia desde el origen, con un signo positivo o negativo que indica cualquiera de las dos direcciones posibles en una dimensión. Perfecto, ahí ya está contestada la pregunta. Eso nos ha servido para incorporar esta cuestión de vocabulario que ahí les marco. Y vamos, ¿qué pasa en dos dimensiones? En dos dimensiones. Ahí dice que podemos seguirla dando con la distancia desde el origen, pero necesitamos el ángulo relativo a algunos axis no sé qué. ¿Y con qué mide el relativo? Cambia la X por la J.
A ver si te orienta. Yo creo que se les he dado que en inglés, para leerlo, podemos poner la PH como F, la CH con el sonido K y la X como J. Ahí yo pongo, si yo cambio X por J, es AGIS o me puede orientar para eje. Claro, exactamente. Entonces decimos, en 2 dimensiones podemos dar la distancia desde el origen. Pero ahora, acá voy, pero ahora necesitamos otro número. Específicamente, específicamente, el ángulo relativo a algún eje para especificar la dirección. ¿Ok? Ahí, esta palabrita, still, que por ahí la encontramos, todavía puede dar la distancia. Todavía o aún darse la distancia desde el origen. Y ahí entra la definición de vector, no vector en inglés, de vector. Dice, una cantidad que requiere 2 números, un tamaño y una dirección para su especificación completa o total, se llama vector. ¿Ok? Y fíjense, seguimos. Nosotros ilustramos gráficamente los vectores usando flechas. O sea, arrows, flechas. La longitud de la flecha representa la magnitud o tamaño de la cantidad vectorial. Mientras que la orientación de la flecha representa la dirección del vector. ¿Ok? Ahí dice, la posición en 2 o 3 dimensiones es un vector. Aquí, si quieren, claramente un vector. Así son velocidad y aceleración. ¿Qué más? Y un número de otras cantidades que seguimos encontrando en la física. En la física, perfecto. Yo una sola aclaración porque es importante que nos estamos formando. Velocity, a pesar que se parece a velocidad, en realidad quiere decir velocity es velocidad instantánea en un punto, ¿ok? Instantánea. La velocidad que nosotros conocemos es speed, la velocidad ¿cómo se decimos? La velocidad promedio, ¿ok? Es la velocidad, esa que medimos en 40 kilómetros por hora, todas esas cosas. Cuando decimos de velocity, estamos hablando de velocidad en un punto, velocidad instantánea. Eso para aclararlo, para que tengamos por ahí en claro que la velocidad que medimos normalmente es la velocity, la speed. Entonces queda que la posición en 2 o 3 dimensiones es claramente un vector. Así son la velocidad y aceleración y un número de otras cantidades que encontramos en física. Este will, nosotros ya esto lo vamos a ver cuando hablemos de verbo, el will es un auxiliar, o sea, es un verbo auxiliar que hace que la palabra de al lado sea verbo en el futuro. Así lo tenemos que leer, que nosotros encontraremos en física. ¿Okay? O iremos a encontrar, como que la intención es que sea futuro. Will encounter, encontrará. ¿Ok? Bien. Lo que tienen que hacer es seguir trabajando. Vean si pueden responder las otras preguntas. Nosotros ya vamos respondiendo. ¿Cómo se mide la 1, la 2, la 3, la 4? Las 4 son los ejemplos que acabamos de aceleración y velocidad instantánea, y falta definir qué es un escalar, cómo es el procedimiento. Ya lo hemos leído, lo hemos visto en los gráficos. Fíjense, otra cosa, muchas veces leyendo los gráficos ya se ha leído el texto. Por eso hay que hacer todo lo que se les indica, porque si ustedes ya han hecho una buena lectura de los gráficos, la lectura del texto es relativamente sencilla.
No fácil, sino sencilla. Entonces, todo se complementa, más los conocimientos que tenemos nosotros del tema, todo andaría bien. Entonces, yo les propongo que vayan, contesten las preguntas, y lo que sí tienen que mandar para la corrección y la asistencia, los que están por la promoción, es esta parte. Es justamente la parte que no hemos leído. La versión entre las líneas 75 y 100. ¿Ok? Profe, ahí cuando me dice versiones, con mis palabras, no la traducción de lo que dice. Yo te diría que espero. A ver, ¿dónde estamos los 75? Acá dice. Aquí dice el título, Sistemas coordinados y componentes vectoriales. Dice, nosotros, ven, aquí está will be, el verbo be es el verbo ser o estar. Y will es el futuro, que hace futuro al verbo be. Entonces nosotros estaremos, o nosotros seremos, pero aquí mejor queda estaremos. Nosotros estaremos sumando muchos vectores en este libro. Algunas veces infinitamente muchos en una única suma. Los métodos gráficos o las leyes de senos y cosenos probarán ser tediosas. En prove o prove quiere decir demostrar. Demostrarán ser tediosas. Esto no sé qué quiere decir, dejo en blanco, pero yo les digo, instead quiere decir en cambio, o a pesar de eso, acá tengo otro verbo, find, quiere decir encontrar. Entonces, nosotros encontraremos más conveniente usar los métodos de la geometría analítica, que describe vectores en referencia a sistemas de coordenadas que establecemos. Esa es la versión en castellano. O sea, seguir la progresión del texto, aunque no traduzcan, aunque no pongas todas las palabras, sino si vos me pones la idea ordenada en una oración muy similar a la que está ahí, está todo perfecto. Pero no quiero que me relates. O sea, nosotros, el verbo, lo que no quiero es, el texto habla de que se suman muchos vectores siguiendo métodos de la geometría analítica y no los métodos gráficos, por ejemplo. No, eso es un comentario del texto. Yo quiero que lo que vos traduzcas, la versión en castellano que vos prepares, le sirva a un compañero para estudiar. Que sigamos la línea del texto propuesto. Exactamente, esa es la idea. ¿Me entiendes? Esa es la idea. De todas formas, no me acuerdo quién me ha preguntado, haz lo que puedas y nosotros te vamos a ir dando el formato, digamos. Eso es lo de menos. Claro, porque en el texto anterior yo también lo he subido y la verdad que no es exacto. O sea, yo lo he traducido al texto y después he armado otro para mandar como tarea, que sería como un resumen, no usando las mismas palabras. Entiendo, pero lo que yo te pido no es un resumen, es el texto. ¿Sabe? Aparte, más, o sea, en definitiva, cuando ustedes tengan que leer, no van a escribir la traducción, o sea, no van a hacer una versión en castellano. Nosotros de la cátedra nos sentiríamos realizados si sos capaz de leer un texto, te pasan un texto en inglés, vos lo lees y sabes qué hablar, o sabes qué dice más o menos. O sea, intentar de hacer una versión en castellano del texto es una cuestión muy difícil, que no se hace nunca. El tema es que y por eso viene el pedido, para eso viene la actividad, cuando nosotros tenemos que escribir lo que entendemos, ahí se abre mucho mejor el dominio de la lengua. Ese es el tema. Entonces yo voy empezando a escribir y yo ya después ya me doy cuenta qué quiere decir y cada vez lo voy a decir más cercano a lo que dice el autor en el texto. Pues esto es un proceso, ¿no? Lo vamos a ir aprendiendo con las correcciones que ojalá que le haga Lucía para que ustedes puedan ir mejorando. Pero de hecho que si ustedes me leen a mí un texto como estábamos leyendo ahí, está perfecto lo que vienen haciendo, ¿verdad? El tener ustedes que escribirlo, ponerlo por escrito en un papel, les ayuda a ordenar mejor lo que están leyendo. Nada más, ¿qué parece? Pues es importante, ¿ok? Bueno, ¿alguna cuestión, alguna pregunta?
El límite sigue siendo hasta el otro miércoles, ¿verdad? Para presentar Sí, el día anterior, Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, chicos, hasta luego, que anden bien, cuídense, nos vemos el jueves que viene. Hasta luego, Nos vemos, profe. profe.